Bienvenidos, emeritanos. Si, como escribió el filósofo y matemático Alfred North Whitehead, toda la filosofía occidental no es más que una nota a pie de página de la filosofía de Platón, se podría decir que todo el corpus legislativo que manejamos hoy en día no es más que una enmienda parcial al derecho romano. De jure, bona fide, indubio pro reo, dura lex sed lex, non bis in idem, quid pro quo. Y podría seguir enunciando un montón de expresiones latinas que, aunque para el común de los mortales puedan resultar no de uso, digamos, frecuente, para alguien dedicado al derecho sí deberían serlo, o sí lo son. Y quizá nadie tan familiarizado con el derecho romano y con el derecho en general y con estas mismas expresiones latinas que un magistrado. Hoy en Emeritus vamos a charlar con alguien que atesora un brillante cursus honorum, que comenzó en juzgados locales, comarcales, y que ha terminado en las más altas instancias de la magistratura. Hoy, con nuestro agradecimiento, como siempre, al Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, vamos a charlar con el magistrado Manuel García Castellón. Bienvenido, Manuel. Muchísimas gracias por estar en Emeritus y ser uno más de los protagonistas de este ciclo de entrevistas vitales y sobre la trayectoria profesional de grandes personalidades como es el caso. Bueno, ¿cómo recuerdas, Manuel, tu infancia? ¿Cómo recuerdas? Empecemos por el principio. ¿Cómo recuerdas tu infancia en Valladolid? Bueno, yo nací a 10 metros de este lugar, de donde estamos ahora, pero a los 5 meses mis padres me llevaron a Palencia, pues porque mi padre trabajaba allí. Por lo tanto, esa primera época no la viví. Digamos que allí en Palencia viví hasta los 17 años, hice todo el bachillerato entero y empecé primero de Derecho en Valladolid, con lo cual tenía que venir todos los días en el autobús desde Palencia a Valladolid y volverme por las tardes, claro. Por lo tanto, hasta esos 17 años, 16 años en realidad, no tuve la ocasión de disfrutar Valladolid en ningún sentido, a pesar de ser de aquí. Y además con la rivalidad que ha habido siempre entre Valladolid y Palencia, que son las dos ciudades capitales de provincia más cercanas de España, que si no recuerdo mal, 47 kilómetros, pues ya digo, me perdí esa etapa. Ya después sí, cuando mi padre ya lo destinaron a Valladolid, ya pude retomar o empezar la vida en Valladolid. Y vienes a Valladolid, bueno, diré que estamos en el círculo de recreo que nos presta este maravilloso espacio y que Manuel nació a 5 metros, como bien decía, enfrente de este lugar secular, porque es un lugar con muchísima historia. ¿Vienes a estudiar Derecho por vocación, por casualidad, porque había que hacer algo? ¿Por qué? Bueno, las opciones eran muy pocas. No hay la inmensidad que hay ahora de todo tipo de licenciaturas, grados, etcétera. Solamente para la gente que habíamos estudiado letras, en el bachillerato, y concretamente griego y latín, pues solo cabía la posibilidad de filosofía y letras o derecho. La verdad es que el derecho, así en bruto, lo que te ofrecía en principio era más posibilidades después de hacer algo, porque esto al final viene a ser como los MIR, es decir, haces la carrera de medicina 6 años, pero digamos que has hecho la primera parte, después empieza la segunda parte, que es igual de larga o casi. Y aquí pasaba igual, hacías 5 años de carrera, pero claro, después había un largo recorrido de aprendizaje y de estudio. Por eso, por las posibilidades que ofrecía, más que nada. Y si no tengo mal entendido, inicias la carrera aquí en Valladolid hasta tercero o cuarto, no lo sé. No sé. Hice primero solo. Primero. Primero, vale. Efectivamente, que era el selectivo. Además, si no aprobabas todas las asignaturas, no pasabas al segundo. Y acto seguido a mi padre lo destinaron a Salamanca, con lo cual ya el segundo y tercer año me trasladé a Salamanca, donde el ambiente era muy distinto a Valladolid en todo tipo de sociedad, no solo la estudiantil,
sino las varias de Salamanca, también aquella que se conocía como la Cuernocracia, en su momento por los toros. Pero ahí estuve 2 años, como digo, y después ya regresamos a Valladolid, nuevamente mi padre aquí destinado, y aquí acabé la carrera. Y acabaste la carrera en Valladolid, sí. Y a partir de ahí, ¿cómo surge, una vez que acabas la carrera, te planteas alguna duda entre ser abogado, ser fiscal, ser juez? ¿Cómo acabas en esa...? Bueno, yo no tengo ningún antecedente familiar relacionado con el derecho ni con nada relacionado con las leyes, por así decirlo. Pero yo tuve la suerte, a mí me gustó leer mucho siempre, aunque entonces, claro, leía poco o muchísimo menos que después. Pero tuve la suerte de conocer a Georges Simenon y de leer sus novelas con 15 años, 16, 17, sobre el comisario Maigret. Y a mí me causó una profunda impresión, porque primero no sabía nada de ese mundo, y aunque el autor, Georges Simenon, es belga, pero toda la acción del comisario Maigret transcurre en París, y concretamente en la PJ, en la Policía Judicial, que está en el Palacio de Justicia, al lado de la Saint-Chapelle. Y detrás de la Saint-Chapelle y del Palacio de Justicia está la Plaza Dauphine, y en la Plaza Dauphine él se tomaba sus cervezas con su sombrero y su pipa, y después, o antes, pasaba, o había pasado, a dar cuenta al juez de instrucción que estaba en ese Palacio de Justicia. Subía las escaleras de la Policía Judicial y le daba cuenta al juez. Y el juez pues le decía por aquí, por allá, usted, en fin, intercambiaban opiniones sobre los asuntos criminales de que se trataba. ¿Quién me iba a decir a mí que muchísimos años después yo iba a subir esas mismas escaleras cientos de veces a ver a los jueces antiterroristas franceses? Pero fue así. Y eso fue lo que me dirigió hacia el campo de las oposiciones a juez. Eso fue, ni más ni menos. Simenon. Simenon. Es curioso, yo creo que es la primera vez que alguien, conozco a alguien al que le ha determinado su vida profesional la lectura de un libro en ese sentido, es decir, la parte profesional. Pero no hay que olvidar que Simenon era un magnífico escritor. Sí, sin duda. Y claro, los libros que tiene, todos, o casi todos, son excelentes. Y también la literatura, que hace que un chaval de 16 años, de 17, pues se enamore de esa profesión sin conocerla. Bueno, pues si hubieras leído a Tintín, hubieras estado por el mundo a lo mejor de aventurero. En un cohete a la luna, no se sabe. Claro. Bueno, ¿y cómo recuerdas tus primeros destinos, digamos, como juez, una vez aprobada la oposición, antes de llegar a la audiencia, por supuesto? Todos esos, creo que además estuviste en muchos juzgados, Medina del Campo, en muchos juzgados, digamos, comarcales, ¿no? ¿Cómo recuerdas aquella época? Bueno, lo primero que tengo que decir es que realmente ese paso de hacer las oposiciones es realmente tremebundo. Es decir, yo creo que solo la gente que ha estudiado oposiciones, por lo menos a las más duras, saben realmente el sacrificio inmenso que es. Todos los compañeros que lo son y aquellos que no aprobaron lo conocen. Y además había una cierta desmoralización cuando estabas estudiando, porque veías compañeros que llevaban 10 años estudiando y decías, bueno, pero, o sea, yo me voy a poner... Es verdad que empecé a estudiar muy joven las oposiciones, porque acabé la carrera también con 21 años, con 20, cumplí 21 a continuación, pero la acabé con 20. Pero realmente era muy intimidador el saber que tenías por delante un plazo que no sabías siquiera si ibas a aprobar o no. Pero bueno, en fin, al final aprobé las oposiciones y me fui destinado, estuve en varios sitios, el primero de ellos en Vizcaya, y allí, bueno, pues tuve la experiencia de saber lo que era pasar de ser Manolo a ser don Manuel, que fue algo que me chocaba mucho al principio, porque yo seguía siendo el mismo, pero naturalmente para la gente con la que tratabas en tu jurisdicción, por así decirlo, pues era su señoría. Ese tiempo
Fue un tiempo de aprendizaje porque realmente entonces en la escuela judicial, es decir, antes de ir a ejercer, no te enseñaba nada práctico. Es decir, no sabías cómo se hacía un juicio, simplemente un juicio, cómo se interrogaba a alguien. Sí, sabías mucha teoría, te habías estudiado muchísimos artículos de todos los códigos, hasta el punto que me quedó la manía, que todavía subsiste, de que muchas veces me fijo en las matrículas de los coches y trato de decir qué dice ese número en el Código Civil o en el Código Penal o en la Ley de Enjuiciamiento Criminal o en cualquier otra. Es decir, o sea, un toque en toda la regla. Absolutamente, absolutamente. Y de ahí ya, por estar más cerca de mis padres y de mis hermanos, me vine a Burgos, a Castrojeriz concretamente, y ya después, bueno, yo he tenido otros recorridos por Puebla de Sanabria, Medina del Campo, aquí cerca, hasta que ascendí a magistrado. Ahí ya me fui de juez de vigilancia penitenciaria a Baleares y de ahí ya directamente me vine aquí a Valladolid, donde estuve 9 años, hasta que poco antes de irme a Madrid me presenté a candidato a decano, salí elegido, pero pude ejercer muy poco tiempo porque se quedó vacante el juzgado de mi compañero Baltasar Garzón y opté a esa plaza. Y ahí llegaste a la Audiencia Nacional. Has pasado décadas en la Audiencia Nacional. ¿Qué significa para ti este tribunal y qué lugar ocupa, crees, en la justicia española, la Audiencia Nacional? Bueno, es muy largo, muy difícil de resumir, porque realmente es un tribunal que al principio se trató de descalificar diciendo que era un tribunal de excepción. Ni siquiera excepcional, sino de excepción. De tal manera que era una anomalía constitucional o preconstitucional, porque la Audiencia Nacional se constituyó como sucesora del Tribunal de Orden Público. El top. Entró en vigor la Audiencia Nacional el 4 de enero del 77 y claro, era además la heredera de un tribunal de la época de Franco, que juzgaba delitos políticos también. Sí. Por lo tanto, tenía la mancha de la sospecha encima de ella. Pero yo creo que aquella, desde el punto de vista legislativo, fue una buena época, porque para empezar había un consenso que hoy día no existe, o se ha destruido, o casi destruido. Y en España el legislador tenía presente lo que había ocurrido y estaba ocurriendo en Italia. ¿Por qué? Porque en Italia existía el terrorismo político a través de las Brigadas Rojas, existía la mafia en Sicilia, existía la camorra en Nápoles, existía la Sacra Corona Unita o existía la Drangheta. Todas ellas hacían que el Estado se tambaleara. Es verdad que cada una de ellas perseguía cosas diferentes, pero todas iban enfocadas a lo mismo. Al final era la destrucción del Estado. ¿Qué es lo que pasaba? Que en Italia, concretamente, también otros países, pero sí Italia, tenía el problema de que los jueces y fiscales que se ocupaban de estos asuntos residían en el lugar. Residían en Palermo, en Cagliari, en fin, los sitios más tocados por el terrorismo o la mafia. Por lo tanto, el legislador español aprendió de esa lección porque pudo ver y observar cómo eran liquidados físicamente esos jueces y esos fiscales. Y digo liquidados físicamente. Sí, eso. De tal manera que se optó en España por sacar a los jueces de sus lugares, por ejemplo, el terrorismo del País Vasco, por ejemplo, o el de Terra Lluri en Cataluña, u otros, Grapo, Frap, etc. Y radicalizarlo en Madrid, porque, claro, tenía una ventaja evidente. Primero, era mucho más fácil la protección. Segundo, en Madrid era un lugar anónimo, es decir, pasas más desapercibido naturalmente que si vives en Bilbao, naturalmente. Y después los sistemas de protección son, por esto mismo que estoy diciendo ahora, mucho más efectivos, más fáciles. Sí. No digo que sean imposibles, porque de hecho han matado
mucha gente, pero sí lo son. Entonces, como digo, el legislador aprendió de esa experiencia, afortunadamente, y radicó en Madrid. Pero claro, a continuación, cuando la Audiencia Nacional empezó a interesarse, como no podía ser de otra manera, porque uno de los pocos delitos de los que conoce era precisamente el del terrorismo. Después vinieron otros que cogieron o tomaron mucha más importancia, como los grandes delitos económicos, por ejemplo. Pero ese en ese momento era el fundamental. Y entonces, desde los ámbitos más cercanos a estas organizaciones terroristas, se empezó a descalificar a la Audiencia Nacional. En realidad, la Audiencia Nacional siempre ha sido descalificada por aquellos a los que se ha perseguido, siempre, de todas las maneras. Es algo que es innato al sistema de la Audiencia Nacional. Es consustancial. Pero ha demostrado en estos años que sin la eficacia de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, sobre todo la Guardia Civil, a través de sus servicios de información, a través primero del CSIC y después del CNI, y después a través de los jueces centrales de la Audiencia Nacional, hubiera sido imposible alcanzar el final de ETA en el año 2011. Hubiera sido imposible. Por eso el atribuirse, yo he terminado con el terrorismo, mire usted, es la suma de muchas cosas que han llevado a una situación imposible para una banda que era absolutamente despiadada, absolutamente. Ahora hablaremos de todo eso, porque todo eso forma parte de tu trayectoria vital y de todo el recorrido, digamos, que has hecho como juez. Durante tu carrera has vivido, evidentemente, momentos de enorme tensión pública. ¿Qué te ha ayudado a mantener la serenidad en los casos de mayor presión mediática? ¿Qué es lo que crees que te ha ayudado en ese...? Bueno, yo siempre, quisiera, es una forma de ser, que no es ni mejor ni peor, pero bueno, te ayuda a mantener una cierta calma. Yo siempre he recordado lo que me decía mi padre, me contaba cuando era niño, o joven, que me decía que estaba Alfonso María Ligorio, que después fue santo, en Italia jugando a la pelota contra una pared. Y entonces pasó un señor y le dijo al niño: oye, niño, ¿y si te murieras ahora? Si te dijeran que te ibas a morir ahora, ¿qué harías? Y le miró extraño y le dijo: seguir jugando a la pelota. Pues eso. Entonces, es como montar en bicicleta. Montas en bicicleta y pedaleas, y no se te olvida nunca, aunque no montes en bicicleta. Pues tú eres consciente que el intentar la calma te ayuda más que si de alguna forma te pones nervioso, no te ayudan más. ¿Es que ayudarían algo o lo contrario? Pues no. Seguramente no. A lo largo de tu vida como juez y como magistrado has tenido que enfrentarte a casos de gran impacto social. Quizá todo empezó en el 1992, cuando instruyes el caso por el asesinato de la niña Olga Sangrador en Villalón, en un pueblo cercano a Valladolid. ¿Cómo marcó aquel sumario tu manera de entender la justicia e incluso tu propia carrera posterior y tu vida? Porque yo creo que esos son casos que marcan una vida, ¿no? O sea, no son un mero juicio sin más, ¿no? Absolutamente. Fue para mí, por lo menos personalmente, un antes y un después. Porque vi de cerca, es verdad que ya llevaba unos años de trabajo, naturalmente, pues llevaría más de unos 12 años por lo menos, pero nunca me había enfrentado a una situación realmente tan terrible como aquella, al tratarse de una niña de 9 años que había desaparecido, y el hecho de que el asesinato se resolviera, y se resolviera de forma muy rápida, a mí realmente, lo he dicho antes, me marcó para toda la vida, porque de alguna forma me di cuenta que cada uno de nosotros, no solamente en mi trabajo, sino casi en el de cualquiera, tú puedes mover un grano de arena al mundo. Un grano de arena, que no es nada, pero lo puedes mover. Realmente, si te conviertes en un, digo en el peor sentido de la palabra, un funcionario con los manguitos y la visera
y yo trabajo de 9 a 2 o de lo que sea, bueno, pues no está mal, es lo que hay, pero realmente el implicarte en los asuntos a fondo, implicarte y tratar de buscar una solución, pensé, como en este caso, que se podía mejorar el mundo realmente. No le pude devolver la vida, naturalmente, pero por lo menos la maldad fue reprimida en ese caso. El malo se fue a la cárcel, que después, por cierto, me costó un disgusto con motivo de un asunto que llevé en Madrid distinto. Pues todo está unido en esta vida, también esto. Pero realmente fue el antes y el después. ¿Cómo se enfrenta un juez a un violador y a un criminal como este? Bueno, hay una parte de... Claro, es que es lo que decía antes. Realmente ahora yo creo que las cosas han cambiado y la escuela judicial que está en Barcelona es distinta y tienen... los alumnos pues tienen mucha práctica pues porque les colocan con un juez para que vea lo que hace, deja de hacer y así aprenden. Pero entonces no existía eso. Y el efecto sobre el posible malo o interrogado, el efecto psicológico es importantísimo, importantísimo. Es decir, si tú consigues meterte en el alma, y digo el alma entre comillas, del personaje que tienes enfrente, realmente puedes descubrir cosas que te llevan a enfocar los interrogatorios de una forma que, digamos, es, iba a decir algo que no es verdad, sobrenatural, es decir, en una especie de inspiración donde le estás hablando a lo más íntimo del individuo que tienes enfrente. Eso es un desgaste psicológico importante, no es nada fácil, es decir, sobre todo los interrogatorios que duran 7, 8, 10 horas, realmente acabas destrozado, pero muchas o algunas veces con éxito, otras no, también es verdad, hay gente, la maldad existe, recuerdo una noticia que se contaba en el periódico El País, en la última página, hace de esto por lo menos 20 años, en que el perito que había ido a un juicio en Barcelona le preguntaba sobre el individuo, que era un criminal, le preguntaba al perito, que debía ser una psiquiatra, oiga usted, ¿y este señor, el posible criminal, es un psicópata, es un sociópata, es un desequilibrado? Y dijo, señoría, es un malvado. Está ya definido, un malvado. ¿Qué es un malvado? Bueno, pues sí, que no distingue el bien del mal. Bien, de acuerdo. Sí, debería ser una categoría psiquiátrica casi, no la maldad en sí misma, ¿no? Intrínsecamente. Sí. Y de un suceso, de un juicio trágico a otro que no lo es menos, aunque por razones muy diferentes, como fue el caso de Miguel Ángel Blanco y el asesinato por parte de ETA de este hombre. ¿Qué recuerdos guardas de aquellos momentos? Todos los que lo hemos vivido, son esas circunstancias en la vida que casi sabes dónde estabas cuando te enteraste de eso, ¿no? Es como el 11M o el 11S. Entonces, ¿qué recuerdos guardas tú, que lo viviste muy de cerca, de aquel? Bueno, lo que recuerdo es que le secuestraron, que estaba de guardia yo, que me cogí un avión militar que me llevó al País Vasco, que directamente desde Bilbao fui a casa de los padres, que estaba el padre allí, que estuve con él, y que el hombre estaba, como suele decirse, incrédulo, es decir, no se podía creer lo que estaba pasando. Y después fueron 2 días de estar encerrado en la sede principal de la Ertzaintza en Deusto, donde desde allí, y en comunicación permanente con la Audiencia Nacional, pues estuvimos buscándole por todos los posibles escondrijos en que le podrían tener escondido. Para ello, la policía filtraba las llamadas que comunicaban posibles ubicaciones.
ninguna con éxito, naturalmente, porque el último día, el sábado, acabamos a las 3 de la tarde y me llevó a comer a Durango el consejero de Interior, Atutxa, y allí a las 4:05 le llamaron para decirle que había aparecido un herido en Lasarte y nos trasladamos inmediatamente a San Sebastián, al hospital Nuestra Señora de Aránzazu, donde estaba herido y donde falleció poco después. Realmente fue terrible, terrible. Es decir, ¿a dónde llega la maldad humana? ¿A dónde llega? ¿A dónde puede llegar? Es realmente increíble. Pero cuando has visto la maldad en su... realmente es su máximo exponente, ¿no? Vomitivo, vomitivo. Y todo para nada, porque ¿qué se ha conseguido? ¿Qué se ha conseguido? Destrozar miles de personas, de familias. Nada. Pero es un poco lo que contaba antes de Olga Sangrador. Es también un antes y un después. Un antes de una cierta pérdida de la inocencia, si quieres. Porque realmente te das cuenta como en el caso de Olga, por razones totalmente diferentes, pero en nombre de un supuesto pueblo sufridor, ¿cómo no te importa absolutamente nada segar la vida de los demás? Y de una forma tan cruel, además, de un chico de 27 años creo que tenía. Y después investigaste también el atentado de José María Aznar en el 95, instruiste piezas relacionadas con el caso Banesto, más adelante con la trama púnica. ¿Qué lecciones sacaste de cada uno de estos juicios, ¿no? Por no ir uno a uno, o si quieres vamos uno a uno, como tú quieras. Bueno, el primer asunto realmente gordo, grande, dentro del apartado de grandes delitos económicos es naturalmente el caso relacionado con Banesto, porque el año anterior lo había destituido al presidente el Banco de España, en fin, el gobierno en definitiva, y al año siguiente es cuando se presentó la querella por la Fiscalía y donde tuvimos que hacer la instrucción del sumario correspondiente. Pues lo que destacaría es la extraordinaria complejidad, porque si es verdad, como decía antes, que nadie te enseña el primer día que vas a trabajar a cómo se celebra un simple juicio, pues imaginemos respecto a un gran delito económico. Realmente el aprendizaje es con sangre, sudor y lágrimas. Es verdad que la experiencia en la Audiencia Nacional te enseña que tienes la ventaja de contar con los mejores profesionales, desde el punto de vista de que tú acudes a los inspectores del Banco de España o a inspectores de Hacienda o de 1000 cuerpos diferentes que son los que te ayudan técnicamente a desentrañar la madeja. Es verdad que después tú tienes tu criterio, pero claro, previamente tienes que comprender esos conceptos técnicos que puedo asegurar que son bastante difíciles. Quiero decir con esto que esa fue la prueba de fuego. Es verdad que tenía un fiscal excepcional, que el pobre ya ha fallecido, Tino Ortiz, un enorme fiscal, y además estos ayudantes peritos que hicieron lo imposible por ayudarme. Después vinieron los otros asuntos, uno detrás de otro en cascada, a lo largo de los años, pero digamos que ya era terreno más fácil, más conocido, más desbrozado, efectivamente. Pero claro, cada uno de ellos tenía y tiene la ventaja de que también otra ventaja de la Audiencia Nacional es que cuentas con unas fiscalías súper especializadas, la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía Antidroga y la propia Fiscalía de la Audiencia Nacional para asuntos de crimen organizado también y terrorismo. Esa ayuda no es menor, es muy importante, porque además dentro de esas plantillas de, por ejemplo, la Fiscalía Anticorrupción, pues cada uno de esos fiscales a su vez está más todavía súper especializado en un área todavía más concreta, lo cual facilita mucho las cosas. Y vuelvo a repetir que, claro, al final queda el criterio del juez, por supuesto, y así debería seguir siendo, claro.
Esperemos. ¿Qué opinas sobre las relaciones, como hemos hablado del caso Banesto y el caso Púnica y demás, qué opinas sobre las relaciones entre el poder económico y la justicia? Me estaba acordando de una anécdota porque con mi amigo y maestro Ramón Rodríguez Arribas, fallecido ya va a ser un par de años ahora, fundamos lo fundó él porque era el presidente de la Asociación Española, la Fundación de Jueces Iberoamericanos. Y con motivo de esa, pues trajimos a jueces chilenos, argentinos, brasileños, y una vez los jueces de la Asociación de Jueces de Sao Paulo nos invitó a que visitáramos aquello, su sede, y nos fuimos Ramón y yo a Sao Paulo. Y un día, de los 3 que estuvimos, nos invitaron a ir a su sede, que estaba fuera de Sao Paulo. Sao Paulo es una ciudad gigantesca, pues a 30 kilómetros o así, en el medio del campo, como una especie de selva. Había un complejo, como una casa de campo, para entendernos, club casa de campo, donde había un terreno muy grande, muy cuidado, cercado todo, y al fondo había una gran casa, un complejo muy moderno, como las casas que hacía o hace el Madrid Joaquín Torres, ese estilo de casa, pero enorme, muy grande, todo lleno de camareros uniformados, servían, ¿qué quiere usted tomar?, en fin, en el jardín y después dentro. Y yo no pude por menos de preguntarle al presidente de esa asociación de allí, digo, pero ¿y todo esto cómo lo han hecho ustedes? Y me mira extrañado y me dice, muy fácil, fui a ver a los presidentes de los bancos y les dije, necesitamos una sede, y aquí está. Claro, salimos de ahí corriendo. Cogimos el primer avión prácticamente y salimos. Sí, o sea que no solo son complejas aquí, sino también en el resto del mundo, sí, ¿no? Y luego vendría el caso Tandem, que también fue famoso el caso Tandem, que fue de tu competencia, y el caso Villarejo, que se ha convertido en un auténtico laberinto judicial. Y ¿cómo ha sido gestionar lo que te ha tocado? Porque todavía queda mucho, creo, un sumario con tantas ramificaciones, tantos poderosos implicados en él, tanta complejidad. ¿Cómo ha sido la parte que insisto, que te ha tocado? Bueno, la parte que me ha tocado ha sido toda. Me parece que al final que te ha tocado porque todavía creo que faltan cosas por... Sí, bueno, pero muy poco. Realmente quedan por señalarse una serie de juicios orales, y poco más. Otra vez digo que he tenido la suerte de contar con fiscalía súper especializada que desentraña el camino, que lo hace más fácil, con peritos igualmente, y también con muchos abogados de una parte y de la otra, no solamente abogados del Estado, sino también abogados de las partes, que hacen las cosas, que hacen que las cosas las puedas enfocar desde diferentes aristas, de tal manera que está muy bien, y naturalmente el fiscal es el fiscal, no podía ser de otra manera, y el abogado es el abogado, y esto puede extenderse a cualquier tipo de procedimiento criminal. Al final lo que te hacen es, como estas cámaras, diversas perspectivas que te hacen al juez, por lo menos a mí, enfocar las cosas con mucha más objetividad. Porque es verdad que a mí me extrañaba la primera vez que hice un juicio en Marquina, en Vizcaya. Fue el primer juicio, pero habló el fiscal y me convenció absolutamente. Y a continuación el abogado defensor y me convenció absolutamente. Entonces dije yo, realmente, pero si es que los dos tienen razón, ¿qué hago? Bueno, pues después tienes que verte el procedimiento y ya llegas a una conclusión. Pero esto es realmente muy enriquecedor. Y a mí, en mi vida, no solamente profesional, sino también personal, me ha enriquecido mucho, me ha hecho ver perspectivas en todo. Porque además, lo mismo que decía antes de las matrículas de los coches y los artículos del código, esto también me ha hecho aplicarlo a mi vida personal en muchas cosas, de forma casi inconsciente. Es como la lectura. La lectura no te acuerdas de qué libros has leído realmente, o si te acuerdas, pero no de todos. Pero ha habido una parte de ellos que te has quedado en tu mente, te ha estructurado la mente y después hace que seas
mucho más, no ya ágil mentalmente, sino mucho más enriquecido intelectualmente. Con esto pasa igual. Yo repasando tu vida y preparando esta entrevista, cuando iba viendo todos los casos por los que han pasado por tus manos, digo, casi se podría hacer una historia de España de los últimos 20 años solamente consultando tu biografía, ¿no? Porque si algo te podía faltar, pues también estuviste en el caso, tuviste entre manos el caso BBVA y el de Tsunami Democratic y los GDR del proceso, ¿no? Que esos han generado además un debate político y jurídico muy intenso. ¿Cómo afronta un juez trabajar en un procedimiento con tanta polarización social y con tanta, digamos, tanto interés político, ¿no?, de por medio? Tiene uno que abstraerse, tiene uno que no leer noticias, tiene que apartarse un poco de la realidad del día a día. ¿Cómo se hace eso? Bueno, realmente es muy doloroso comprobar cómo, si lo que has visto toda tu vida en mayor o menor grado es el ataque subliminal, digamos, al juez que está llevando tu caso por parte de las personas que son investigadas o perseguidas, pero de una forma muy subliminal, ya digo, no directa. Sin embargo, lo extraordinario es ver cómo a raíz de asuntos que afectan al poder político, ese ataque, pero digamos a lo grande, te viene de los otros poderes del Estado. Eso es lo que es inconcebible, o era inconcebible, hasta hace relativamente poco. Es decir, bueno, pero es que, oiga usted, precisamente usted me ataca cuando lo estoy tratando a usted o a sus compañeros políticos, de alguna manera, pero no le parecía tan mal cuando yo investigaba a otros. Ahí no decía usted nada. Pero claro, de repente sale el concepto de lawfare, por ejemplo. ¿Pero qué está usted diciendo, lawfare? Lawfare es un concepto que, bueno, apareció primero en Estados Unidos, después se apropió de ello con motivo de la condena a Cristina Kirchner en Argentina, y que lawfare. Bueno, una condena muy grande a la Presidenta de la Nación, y después se importó aquí. ¿Por qué lo llaman lawfare si realmente es prevaricación lo que quieren decir? ¿Cómo lawfare? Diga usted prevaricación. Hay un compañero mío... Diga y vaya al juez, ¿no? ¿Perdón? Dígalo y vaya al juez, ¿no? Claro. Prevaricación. Entonces, concretamente, eso ha pasado con un juez compañero, el juez Peinado. El juez Peinado es un prevaricador, hace lawfare, etcétera, etcétera. Muy bien, y usted está acusándole de esto. Y de hecho, se presentaron contra él 2 querellas, como sabrán perfectamente. Una de ellas a inspiración de la presidencia del gobierno y otra de la parte investigada. Las 2 fueron desestimadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Es decir, oiga, pues es que, ¿qué pasa? ¿Sigue usted con la misma matraca diciendo exactamente igual? Ya le han dicho que no hay lawfare. ¿Qué quiere que haga? Realmente lo terrible, desde mi punto de vista, no es tanto el ataque personal, porque bueno, de alguna forma es verdad que no estabas acostumbrado a ello, pero acabas acostumbrándote, pero el ataque a la independencia judicial, porque eso es ataque a la independencia judicial, no es tanto por la persona concreta como por el resto de los jueces. Es decir, es un mensaje que se lanza diciendo, si usted se mete conmigo, mire lo que va a pasar, que le vamos a llamar de todo menos bonito. Y se lo vamos a hacer pasar mal. Por lo tanto, oiga, mire usted, es un lenguaje que no se utiliza, no se verbaliza, pero es la realidad, es la realidad. Los jueces que ahora están en la escuela judicial, los jueces que han entrado hace poco, los jueces jóvenes, ¿qué es lo que ven? Porque además, muy bien, pues a mí me atacan, pero alguien me protege, porque soy un poder del Estado, ¿no? Por lo tanto, alguien me protegerá. Pues no, señor, no le protege nadie. No le protege el abogado del Estado porque depende del gobierno. No le defiende la Fiscalía General
porque ¿de quién depende la Fiscalía? Pues eso. Y no le defiende el Consejo del Poder Judicial porque no se preveyó un poder fuerte para el Consejo del Poder Judicial, en el sentido de que tuviera herramientas para la efectiva defensa de ese juez atacado en su independencia. ¿Qué es lo que hace el Consejo? Pues el juez que se siente atacado en su independencia lo pone en conocimiento del Consejo. Oiga, mire usted, ¿y el Consejo qué hace? Una declaración institucional, donde dice: ruego al poder público X que respete las normas y que por lo tanto respete la independencia judicial. ¿Pero eso a quién sirve? ¿Pero eso para qué sirve? Para nada, absolutamente para nada, para nada. Es decir, yo muchas veces pienso que si el añorado Federico Sáenz Robles, primer presidente del Consejo Poder Judicial y muy ligado a Valladolid, viera lo que ha sucedido después, se volvía a morir otra vez aquel hombre. Pero es la realidad. Es decir, al final el mensaje es terrible, porque al final lo que pasa, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el pagano es la sociedad. Es la sociedad, el que anda por la calle, ese es. Porque claro, instalan... yo recuerdo, con motivo del asunto de Pinochet, que llevé durante 3 años, bueno, pues vino mucha gente de Chile, testigos, gente que había sido torturada y gente que había sido tal. Y hubo un momento en que me desplacé a Washington, porque habían matado unos años antes a Orlando Letelier en Washington con una lapa bomba en su coche, y le habían matado a él y hay un ayudante, y los asesinos estaban encarcelados en Estados Unidos. Y fui allí a interrogarles. Y estuve acompañado de un fiscal norteamericano 2 mañanas preguntándoles sobre lo que fuera, sobre el asunto. Y cuando acabamos, al cabo del segundo día, que ya nos íbamos, le dije al fiscal: oiga, si fuera usted tan amable, ¿puede decirle al juez federal que me gustaría darle las gracias y saludarle? Y se empezó a reír. ¿Pero cómo? ¿Pretende usted ver al juez federal? Eso es imposible. Digo, ¿cómo que es imposible? Pero por favor, el juez federal es Dios. O sea, ¿qué está usted diciendo? Y yo le insistí, digo, hombre, mire, yo, en fin, en pequeñito también soy un juez federal porque tengo jurisdicción sobre toda España, tal, y por lo tanto, pues somos colegas, por así decirlo. Y tal. Bueno, al final le convencí, fue a decírselo, me recibió, fue amabilísimo conmigo y encantador. ¿Por qué digo esto? Porque, claro, es que en el derecho anglosajón el juez es Dios. Es Dios, es el imperio de la ley. Naturalmente, si prevarica o si comete tal, pues se va a la cárcel o le fusilan al amanecer. Pero es Dios mientras tanto. ¿Cómo que es eso de decir usted es lo peor, está usted cometiendo lawfare? Es impensable. De hecho, a mí me llaman muchas veces compañeros ingleses o franceses o italianos, porque están verdaderamente sorprendidos de lo que oyen de España. Sería inimaginable en su país, inimaginable, pero sucede. Volvamos un poco a aquello que comentabas antes, dentro de tu experiencia internacional. Efectivamente fuiste juez de enlace con Francia muchos años y con Italia, creo que como 17 años en total. En aquellos años, enlazándolo con lo que hablábamos antes de Miguel Ángel Blanco, que fuiste juez con Francia, eran los años en los que ETA seguía activa y viva, o sea, matando. ¿Cómo fue esa experiencia de cooperación antiterrorista con Francia? Bueno, fue una experiencia terrible, terrible, terrible porque, hombre, hubo la suerte que por primera vez en la historia se designara un juez que se pudiera instalar, digamos, de alguna forma en el corazón del Estado para desde allí poder ayudar en esa supuesta lucha de la otra parte, por así decirlo. Pero realmente lo que yo vi fue mucha desgana. Es decir,
¿Cuáles son las razones históricas? Pues alguna vez me lo he preguntado, porque realmente entre dos países vecinos, el hecho de que, por ejemplo, cuando estudiaba aquí en Valladolid, cuando acabé la carrera, me fui con un compañero o dos compañeros, le pedí el coche a mi padre y milagrosamente me le dejó porque había acabado la carrera, y nos fuimos a pasar el fin de semana a San Sebastián. Y pasamos al día siguiente, pasamos a San Juan de Luz a dar un paseo por allí. Y por 2 veces seguidas nos pidieron la documentación. Miembros exiliados de la banda, con policías por allí. Claro, es una cosa increíble, pero real. Eso lo he vivido yo y lo ha vivido más gente. Entonces, cuando estás allí y te planteas que cómo es posible, realmente yo no tengo la solución, no sé cuál es, pero yo pienso que el Estado francés, a diferencia del español, tiene memoria histórica. Y la memoria histórica significa que esté el gobierno que esté, los sucesos fundamentales del país se guardan de uno para otro, a lo largo de los siglos, iba a decir. Porque ellos no pueden olvidar en esa memoria histórica que en la Primera Guerra Mundial no estuvimos con ellos, que en la Segunda Guerra Mundial tampoco, y que en la Guerra de Argelia muchos condenados a muerte por terrorismo en Argelia, del ejército de la Armada Secreta, la OAS, hallaron refugio en España, concretamente en la zona de Alicante y de Baleares, donde allí viven sus descendientes aún en día. Entonces eso ha quedado de alguna forma grabado, porque si no, no tiene ninguna otra explicación, la cantidad de vidas que ha costado, la cantidad de dinero que ha costado, es realmente increíble. Realmente increíble. Sí, además eso cuadra con... yo recuerdo la época, como por el 82, que era Gastón Defferre era el ministro de Interior y Mitterrand el presidente. Yo recuerdo que sí que se extraditaron, por ejemplo, a un par de terroristas de las Brigadas Rojas, Piperno y Pache, y a otro de Baden-Meinhof, a Alemania, Klaus Croissant, que era un abogado. Yo recuerdo que que ellos sí extraditaban terroristas, y sin embargo a España, a los miembros de ETA les consideraban casi como presos políticos, ¿no? Había una doble moral ahí que quizá coincida con lo que tú estás diciendo, ¿no? Que como que les debiéramos alguna, ¿no? O que no habíamos sido suficientemente leales. Realmente sí, porque además a raíz de la Constitución del 78 ninguna muerte estaba justificada, pero desde la niña de la estación de San Sebastián, que murió siendo niña, tenía 4 o 5 años, en la bomba puesta en aquel tren, hasta el comisario Melitón Manzanas o Pardines, que fueron los primeros, realmente a partir del año 78, si hubiera habido la justificación que había antes de estar en una dictadura, pues realmente debería empezar a desaparecer. Pues no. El mayor número de muertos, con diferencia, y de estragos y de todo tipo de atentados ocurre a partir de esa época, porque lo que se pretende es cuanto peor, mejor. Y con ese lema realmente el Estado se tambalea, porque hubo un momento que se tambalea. Se tambalea en el 83, el 23 de febrero, se tambalea claramente, y otras intentonas que hubo. El Estado estuvo bamboleando, ciertamente, que no sé dónde nos hubiera llevado, pero esa fue su labor. Eso ayudados además por el FRAP y por el GRAPO, porque el FRAP y el GRAPO la gente no lo recuerda, pero claro, tienen 80 y tantos muertos cada uno en su haber, naturalmente. Y al Estado, lo mismo que en Italia, le hizo tambalearse. Y hablando de Italia, cuando eres juez de enlace, que ya la mafia había asesinado, la Cosa Nostra había asesinado a Borsalino y a Falcone, a los dos grandes jueces antimafia, ¿qué te encuentras como juez de enlace con Italia? ¿Qué sensación tienen los jueces allí después de que han sido no solo señalados, sino que les han matado a los dos jueces estrella, valientes como ellos solos, y a muchos fiscales, no solamente a ellos, sino ¿qué te encuentras en Italia?
Bueno, me encuentro, digamos ya, una cierta, entre comillas, civilización por parte de las organizaciones mafiosas. Ellos llega un momento en que entienden que pueden seguir con sus actividades criminales, sobre todo en el ámbito de la droga, fundamentalmente, pero también en la prostitución, en la trata de blancas y en el blanqueo, y en fin, pero que realmente el matar no tiene tanto beneficio como ellos podían pensar. Y así actúan. Es decir, ahora, por ejemplo, en Nápoles, yo estuve hace poco, en Nápoles ya en lo que vamos de año, la camorra creo que ya ha matado a 30 jóvenes relacionados con ese mundo de distribución de droga y demás. Creo que van 30 ya, si no más, seguramente vayan más ya. Es decir, por ejemplo, la mafia pues existe, la 'ndrangheta está instalada en el norte de Italia absolutamente, que siempre su lugar de actuación ha sido otro, y lo mismo que la camorra se circunscribe a la zona de Nápoles. Y concretamente estaba acordándome ahora de una anécdota que me pasó porque fui en una ocasión desde Roma a Nápoles en la moto, que tenía allí una entrevista con jueces de allí, fiscales. Y cuando volví a Roma, paré en la gasolinera que está en la autopista, pero a la altura de Caserta. En Caserta está el maravilloso Palacio Borbón, que está sin inaugurar, por cierto. Y paré en la gasolinera a echar gasolina. Paré, abrí el tal, iba a echar la gasolina, y entonces llegó un coche al lado, bajaron dos individuos, y se pusieron a echar gasolina, y el momento en que echa gasolina uno de ellos, enciende un cigarrillo. Yo me quedo así y le digo, oiga, estaba al lado mío, él. Digo, oiga, que aquí no se puede fumar. Y me dice, ¿qué? ¿Me lo va a impedir usted? No eché gasolina, me fui al encargado y se lo dije, digo, oiga, aquel está fumando. Dice, ya, ¿y? Digo, no sé, dígale algo. ¡Ja! Yo no voy a decir nada. Esta gente está relacionada toda aquí con el crimen organizado. Pues muy bien. Esperé a que se fueran, eché mi gasolina y me fui. Es decir, está muy normalizado, muy global, muy introducida en la sociedad italiana, absolutamente. Pasa que se ha llegado a una especie de statu quo en el cual, bueno, pues, pero realmente cuando he estado de visitas profesionales en sitios como Palermo, pues realmente la protección que tienen los jueces es máxima, absolutamente máxima, es decir, yo he visto jueces hasta con 15 escoltas por la calle, pero no hay aquello que había, que era verdaderamente... De hecho, el primer día que llegué a Italia, me invitaron al 25 aniversario, el 25 aniversario del asesinato de Falcone, que hubo un acto en la macrosala de juicios, donde se celebró el macrojuicio aquel contra 400 y pico, que estuvo su hermana, la hermana de Falcone, y el presidente de la República. ¿Y crees que la cooperación judicial europea hoy está a la altura de estos desafíos transnacionales, digamos, ¿no? Como el terrorismo, la mafia, la gran corrupción, la droga, los grandes cárteles internacionales de droga? ¿Crees que eso o falta todavía mucho? Yo creo que queda mucho camino, porque el crimen siempre va por delante y siempre dispone de muchos más medios. Como la tecnología, ¿no? Sí, entonces realmente va muy por detrás. Es decir, hubo un momento en que se abrieron las fronteras en Europa, pero claro, no se cerraron para los criminales. Y entonces, ¿pero esto qué es? El espacio Schengen. Sí, pero el espacio Schengen, ¿qué es lo que sucede? Que llegan otros países, como nos ha pasado, y en demandas de entrega por órdenes europeas de detención y entrega, esos países, Francia, Bélgica, Alemania, nos la niegan. Pero oiga, ¿no era el espíritu de la orden de la OED, la Orden Europea de Detención y Entrega, un simple deseo del juez del otro país que quiere una investigación concreta o la detención de un individuo concreto, palabra suficiente para esa entrega? Ah, no, mire, es que además, es decir, desgraciadamente está muy desvirtuado aquello por lo que se confeccionó la orden europea.
Claro, los criminales se aprovechan de esto. En los últimos años, Manuel, has instruido causas que afectan a la política al más alto nivel. ¿Cómo se blinda un juez ante los intentos de instrumentalización que pueda, de una parte o de otra, o sea, que pueda sufrir? No hay ninguna gramática para aprenderlo. No, únicamente, y no vale el decir, no, es que no leo, no veo, no, eso no, bueno, tampoco ves mucho, ni lees mucho, pero lo único es tu calma interior, lo que hablaba antes, tu calma interior, que es la que hace relativizar las cosas, las relativizas. Es verdad que te llaman de todo, naturalmente que tu biografía se llena de conceptos injuriosos, calumniosos, absolutamente, pero bueno, no puedes hacer nada. Es decir, está ahí, mire usted, yo sé que he hecho lo que creo que debía hacer, lo de seguir jugando a la pelota, y lo seguiría haciendo, pero no puedes hacer nada ante esa ola, nada. Únicamente rezar para que a los compañeros no les afecte. ¿Y crees qué reformas crees que son urgentes en la justicia española para ganar eficacia, credibilidad, autonomía, independencia? O sea, que sea verdad que Montesquieu no ha muerto, ¿no? Como dijo una vez Alfonso Guerra, ¿no? Ya, ha quedado escrito por los siglos ya, efectivamente. Pues lo primero sería tener un verdadero consejo del Poder Judicial. Es decir, un consejo que tuviera poderes reales para adoptar aquellas medidas que habría que adoptar en casos absolutamente sangrantes. Pero claro, el Consejo se politizó absolutamente. A raíz de la reforma de 1985, pues en que ya los partidos políticos tomaron al asalto al Consejo y que a los dos partidos principales les interesaba, pues se acabó. Es decir, al final, yo tampoco soy partidario que el Consejo lo elija a las asociaciones judiciales, porque eso yo creo que es puro corporativismo. Otra cosa es que fuera elegido el Consejo, que eso sí creo que es mejor, por el total de los jueces, porque hay jueces que están asociados, pero hay muchos que no. Es más, la mayoría no está asociada y cada uno es hijo de su padre y de su madre. Por lo tanto, ahí saldría un conjunto que en todo caso sería más fiable que el estar recibiendo impulsos desde los órganos políticos. Eso conduce al desastre, naturalmente. Eso lo primero. Eso sería fundamental, dotarle de ese poder que los padres de la Constitución se olvidaron de añadir, o después en el reglamento, en la ley orgánica del Poder Judicial. Después, los tiempos son extraordinariamente largos, es decir, se tiene a la gente muchísimo tiempo esperando una resolución. Yo siempre digo que como tengas un problema, que te han robado la radio del coche y lo denuncies, bueno, pues agárrate y espera, digo por decir un ejemplo tonto. Sí. Claro, te encuentras, por ejemplo, la Audiencia Nacional, que es un factor que retrasa las cosas de forma increíble, las comisiones rogatorias. Es decir, comisiones rogatorias que van a paraísos fiscales, Islas Vírgenes, República Dominicana, que no te contestan nunca. Y pasa un año, y pasa dos. Yo me pasaba muchas tardes llamando por teléfono a esas islas para hablar con los jueces o los fiscales para tratar de que me lo agilizaran. Y todos me prometían que lo iban a hacer inmediatamente, pero no lo hacían. Entonces, claro, esa es una dificultad que no depende de nosotros, por así decirlo, depende de otros. Y después, yo creo que una cosa que aprendí en Francia, tanto en el Ministerio de Justicia como en la propia organización judicial, fue la jerarquía. Es decir, yo recuerdo en su momento, cuando empecé, que yo me acuerdo que el presidente de la Audiencia Territorial de Burgos, que era mi presidente, por así decirlo, le veías y se te caían los pantalones directamente. Era un señor que era la imagen, no sé, de la justicia. De la justicia, pero la justicia, no sé qué tipo de justicia, pero realmente daba miedo, pánico verlo. Claro, todo después se ha ido frivolizando, por así decirlo.
Y realmente la función de un juez es muy importante, es decir, es que deshace vidas y haciendas, y por lo tanto el control que tiene que haber contra el juez cuando hay indicios de que se porta mal, entre comillas, tiene que ser muy serio, y alejar cualquier sombra de corporativismo, que es tan fácil siempre. Son medidas muy sencillas. Esta medida que va a haber ahora de dar la instrucción a los fiscales, que yo era partidario de ello antes, pero ya no lo soy, porque claro, el panorama es el que es, y realmente, ¿quién va a confiar que se van a perseguir determinados delitos de calado político? Sean estos de ahora los que manden, o sean los que vengan después, me da igual, pero les va a afectar a unos y a otros. Realmente no puede haber un momento peor. Y después la modificación de lo que es la ley de enjuiciamiento criminal en cuanto a la constitución de tribunales, en cambio tal, la organización que hay ahora, me parece meramente cosmética. Decías lo de que te han robado la radio. Si te roban la radio del coche, ya no puedes entrar con ese coche en ninguna ciudad, a ningún juzgado, porque tiene que tener muchos años si lleva radio. Sí. Bueno, te voy a hacer una serie de preguntas ya para terminar, un poco más breves. ¿Has sentido miedo alguna vez en tu carrera por las amenazas de ETA o por la presión de casos más sensibles? Bueno, digamos que he tenido cuidado siempre. Cuidado. Y cuidado significa mirar para atrás. Y debajo del coche. Bueno, yo tenía escolta, naturalmente, pero eso no quita para que tú tomes precauciones siempre. No hay estos 15 minutos que no. ¿Cómo compatibiliza la vida personal un juez con una profesión tan absorbente como es, y sobre todo el caso de magistrado de una audiencia nacional? Haciendo compartimentos estancos. No hay otra. Es que, quiero decir, si no tienes vida personal, pues, al final no tienes nada. ¿Cómo vas a rendir en tu trabajo? Es imposible. Eso lo he tenido muy claro siempre. Mirando hacia atrás, ¿de qué caso te sientes más orgulloso por la contribución a la justicia? Hombre, fundamentalmente por Olga Sangrador, naturalmente, o por el asesinato de Leticia Lebrato, por ejemplo, también, o por la investigación que no condujo a nada, aunque después fueron detenidos, y yo posteriormente, hace un par de años, procesé a los dirigentes de ETA por la inducción al asesinato, organización del asesinato de Miguel Ángel Blanco, por ejemplo. El Comando Andalucía, con sus 22 asesinatos, por ejemplo, fue algo que me marcó mucho. Sí, hay asuntos que marcan la vida. Sí. ¿Y cuál ha sido el momento más difícil de tu trayectoria judicial? O que recuerdes, como especialmente duro, dramático, difícil. Pues un poco los que he mencionado. Dramático Olga Sangrador, dramático Leticia Lebrato, Miguel Ángel Blanco, naturalmente. Ha habido casos muy dramáticos, Comando Andalucía, como digo, muy dramático, realmente. Ha habido muchos. Si volvieras atrás, ¿volverías a ser juez? Sin dudarlo. Sin ningún tipo de duda. Hombre, a ver, me da envidia lo que gana un notario, pero yo no sé si saben la anécdota del notario del juez del pueblo. No lo sé. Pues el juez del pueblo, que había juez y había el notario, y hablando los dos, pues dice el juez al notario: hombre, es que vamos a ver, fíjate la responsabilidad que yo tengo y la que tú tienes. Y el notario: pues sí, claro, y fíjate que yo dispongo de vida y haciendas y tú no. Pues sí, tienes razón y tal. Y bueno, y estarás de acuerdo en que un juez debería ganar como un notario y un notario como un juez. Y le dice el notario: es que si fuera así, yo sería juez y tú serías notario. Bien. Sí. Si pudieras resumir en una frase el legado que quieres dejar como juez, ¿cuál sería? Pues un poco lo que he contado de Alfonso María de Ligorio, es decir, la tranquilidad, la calma, es fundamental, la calma. Proteger con uñas y dientes ese concepto tan degradado ahora de la independencia judicial, defenderlo en tu ámbito, saber lo que te dije al principio, que puedes mover un grano de arena en el mundo,
un grano de arena en el mundo, que no es nada, pero es algo. Y sobre todo, que estés ejerciendo esta profesión porque te has enamorado de ella. Para mí es lo más bonito. Dentro de una profesión, en lo criminal, que es horrible. Porque todo lo que he contado me estoy refiriendo a lo criminal, Sí. al penal. Lo contencioso administrativo, lo social, es otro mundo totalmente distinto. Sí, pero el criminal y el delictivo es el que te ha tocado a ti, digamos, más de cerca. Bien, pues ha sido un auténtico placer, Manuel, y llegados a este punto solo puedo decirte que no hay más preguntas, señoría. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias y a vosotros espero que os haya gustado este nuevo Emeritus y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.